Bueno, niñas, la semana pasada, bueno, bienvenida nuevamente a todas, bendiciones para todas. Bueno, eh, la semana pasada habíamos hablado de el perdón, ¿verdad? Y les contaba, bueno, si tú no estuviste, bueno, la semana pasada le colocamos a este título, a este taller, el regalo silencioso que dejas en el umbral. ¿Cuál es el umbral? La puerta de aquella persona que tú has ofendido o te ofendieron a ti, ese es el umbral. Y esta noche, este título no es de mi autoría, lo saqué de una prédica, de algo que escuché el día de hoy. Entonces, perdona para perdonar. ¿M? Perdonado para perdonar. ¿Quién nos perdona? Pues el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, bueno, a mí siempre me gusta traerles algo, alguna porción ahí en diapositivas porque algunas personas somos más visuales que auditivas. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos la capacidad de aprender más rápido leyendo y otras aprendemos más fácil escuchando, ¿sí? Entonces, pues por eso trato de que traerles esas diapositivas para aquellos que nos gusta leer, ir leyendo o tomarle captura. Bueno, entonces está ahí la otra opción. Habíamos hablado la semana pasada que el perdón es una decisión voluntaria y consciente que nos libra de sentimientos de odio, de enojo, de ira, de rabia contra el otro, contra mí mismo. Es ese sentimiento que no podemos frenar, porque es un sentimiento que se desborda. Di tú como cuando llenas un vaso de agua y le echas agua y llega un momento que se desborda, eso es la falta del perdón. Debemos también tener conciencia de que tenemos que tener una responsabilidad y yo acepto lo que va a conllevar el no perdonar, ¿verdad? Hoy quise buscar como otras cosas diferentes y más que hablar de lo mismo que habíamos hablado la semana pasada, también quise complementarlo con esto tan importante, niñas, las enfermedades. Según los expertos en salud, indican que el resentimiento o la dificultad para perdonar nos trae dolores estomacales, digestivos en los huesos, en el movimiento, resentimiento, la ira. Esto me conlleva a la depresión, a la angustia, a la desesperación, a la desesperanza. Miren que hoy escuchaba una prédica de Dante Gebel, justo fue como el servicio que él tuvo ayer y él contaba de que eh, hacía referencia a una señora que decía que cada vez era tan fácil, tan difícil perdonar, que llegaba y se acostaba y decía, bueno, necesito dormir para poder descansar y no pensar y que se acabe el día, se acabe la noche y a mí se me olvida esto. Y llega un punto de que cuando las personas no logran perdonar, ni siquiera un fármaco, ni siquiera acostarte a dormir, nada, 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 calma ese dolor, nada, absolutamente nada. Y es una desesperanza que uno quisiera decir como que quiero acostarme y como que se acabó este episodio y pensar que yo me estaba soñando esto. Quiero compartirles, niñas, acá un momento esto. Préstenle mucha atención. Ay, sí, Tan difícil. porque el sonido creo que está muy bajito. Sí, Es tan difícil dar perdón. ya.
No se escucha. Niña, ¿se escucha? No. No. Porque no me habían avisado. Adri, no me habías avisado. Aquí nos devolvemos. Es en que la- habilitaste el chat, por eso no te podía escribir y pensé que a lo mejor Adriana te había dicho también. Y estábamos esperando porque que tú pusieras la proyección, por eso. Pero se ve el video. Un mensajito al teléfono. Miren, yo les aseguro que el Dios va a hacer algo tremendo en esta noche porque tanta oposición, el Señor nos va a hacer libres, niñas. Definitivamente el Señor tiene algo lindo para esta noche. ¡Uy! Diablo cochino, enemigo cochino. Ay, Señor, no importa, lo vamos a volver a colocar. Entonces me avisan, ¿vale, niñas? Menos mal me escribiste, Eli. Bueno, ahí tiene todo el volumen. Cuéntenme si escuchan ahí. Pero a veces yo pienso algo y reflexiono en algo. ¿Sí? Sí se escucha. Sí, sí se escucha. Sí, ya se escucha. Yo creo que Vale. son cosas que a veces nos marchitan, nos opacan, nos ponen en una situación tan complicada y tan difícil. Yo creo que necesitamos entender que Dios quiere traer libertad a nuestras vidas, que Dios quiere traer paz a nuestras vidas, pero no hay paz ni hay libertad a nuestras vidas si no entendemos el significado del perdón, si no entendemos el amor de Dios para nuestras vidas. Y yo creo que esta mañana tengamos una reflexión. Esto más no es una predicación, ni es vamos a hablar profundamente, teológicamente de lo que es el perdón, pero que reflexionemos sobre el perdón. Y creo que es algo que podría llegar a ser sencillo, pero que se complica mucho, que se pone muy fuerte en nuestras vidas, que tiende a ser un tema que nos quita la paz, un tema que no nos hace vivir de la mejor forma. Y Dios quiere que vivamos de una buena forma, que vivamos con esa paz que sobrepasa todo el entendimiento. Pero a veces yo pienso algo y reflexiono en algo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento vendrá a nuestra vida sin que nosotros hayamos perdonado a los que nos ofenden, o que nosotros hayamos pedido perdón a aquellas personas que tal vez hemos ofendido. Es algo interesante reflexionar, porque queremos las bendiciones de Dios, la paz de Dios, pero ojo, no, aquí no. Yo creo que es cuestión de dar nuestro corazón. Y cuando le damos a Dios nuestro corazón, no lo damos por partes o por un porcentaje. Yo creo que necesitamos entender que necesitamos darle el corazón a Dios en su totalidad para que Dios tome el control de cada área de nuestra vida, y sobre todo de esos baches y de esos heridas, de esas heridas que nos han causado tanto dolor en nuestra vida. Ahí es donde Dios quiere entrar, sanar, liberar, restaurar tu vida de una forma especial. Yo conozco gente que me dice: Alex, que es tan difícil perdonar, es tan difícil. ¿Cómo lograste perdonar a tu papá? ¿Cómo lograste perdonar a aquella persona que abusó sexualmente de ti? ¿Cómo lo lograste? Porque yo no lo puedo. Y yo me pongo a pensar y digo, bueno, yo tampoco lo hubiera podido hacer solo. Yo no hubiera podido hacerlo solo si no hubiera sido a través de la misericordia y la gracia de Dios en mi vida y desde mi vida. En mi vida y desde mi vida, poder reflejar y mostrar esa misericordia, ese amor de Dios y ese perdón de Dios, ¿no? Porque, ojo, aquí viene algo especial. Fuimos perdonados para perdonar. Te lo repito, fuimos perdonados para perdonar. Ahora, yo no sé si tú hayas podido recibir o hayas recibido el amor y el perdón de Dios, que es algo para reflexionar y para analizar en cada uno de nosotros. ¿Has recibido el perdón de Dios? O sea, ¿eres perdonado por Dios? ¿Has podido recibir esa obra magnífica que Jesús vino a hacer aquí en la tierra? Porque Jesús vino aquí a la tierra a morir para darnos perdón, para enseñarnos su amor y para
acercarnos al Padre. No éramos dignos, pero Dios, en su amor y en su misericordia, que son algo, como dice mi esposa, de locos, es algo incomprensible, lo hizo para que tú y yo pudiéramos ser libres, para que pudiéramos respirar el aire de libertad que Él nos ofrece. Hay una canción que yo escribí y donde entiendo lo que Jesús hizo por mi vida, donde entiendo ese perdón dado a mi vida de una forma especial. Creo que cuando entiendo ese perdón, cuando recibo ese perdón, me vuelvo mucho más abierto a poder tener misericordia, tener compasión y perdonar a las personas que me han ofendido. Ahora, normalmente siempre la riña y se nos complica más cuando son nuestras familias, ¿no? Cuando es nuestros padres que nos han hecho daño, cuando es tal vez nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos que nos han hecho daño, y nos cuesta un montón poder perdonar. Y en el entender el perdón de Dios fue donde escribí esta canción, y tal vez tú la has escuchado y la voy a cantar de una forma completamente diferente porque está en mariachi y en mi disco Momentos. Esta canción se llama Perdóname, perdóname. Y yo creo que sería bueno hoy decirle a Dios, Dios, hoy necesitamos primero arreglar cuentas contigo para poder arreglar cuentas con las demás personas. Perdóname, Dios mío, te suplico, sabiendo lo que hacía te fallé. Mi rostro yo oculté de tu presencia. Hoy siento la vergüenza de mi ayer. Mi mundo desde entonces se ha perdido. Hoy ruego que me vuelvas a aceptar. Recíbeme en tus brazos, te suplico. Nunca de tu amor me des soltar. Hoy vuelvo otra vez y me postro a tus pies. Te pido por favor, oye mi canto. Sé que perdí la fe, dejé yo de creer. Mis días se apagaron y lloraron. Aunque yo me perdí, escucha esto, aunque yo me perdí, tu amor me persiguió. ¿Qué viste tú en mí para amarme tanto? Bueno, niñas, quería compartirles eso y vamos a volver entonces aquí las diapositivas. Entonces, habíamos quedado la semana pasada en hacer una tarea, ¿cierto? En que nos íbamos a hacer estas preguntas, ¿sí? Digamos que es Alex Campos, él es un salmista y bueno, yo cuando veía el video completo, o sea, de verdad que pues nunca había sabido que a él lo habían violado y él cuenta su historia, cómo fue tan difícil de perdonar a alguien que le hizo tanto daño que fue con su papá. Cuando se fue, cuando lo dejó de niño, teniendo 10 años, se fue, hizo familia con otra mujer, con otros hijos, y después de muchísimos años, él vuelve, no se restauró su hogar, porque bueno, no sé, posiblemente pues la mamá no tenía, como que nunca la había pensado, no me atrevo a dar una conclusión ahí. Pero la cuestión es que Alex Campos dice que sin haber visto al papá, fue un proceso donde empezó a pedirle a Dios todos los días de que lo ayudara a perdonar. Habíamos visto la semana pasada que nos íbamos
hacer estas preguntas y estos interrogantes en cada silla amarillos. Y vamos a colocar una persona, dijimos que íbamos a primero, pero colocar a la damita que está de pronto con tu esposo, o si no es tal caso, entonces colocar primero los demás, en ese caso puede ser tu esposo, tú misma, o tu suegro, suegra, incluso a Dios, porque muchas veces le decimos a Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde te metiste cuando yo estaba sufriendo esto? ¿Dónde te metiste cuando me estaban violando? Cuando escuchaba bueno, escuché varios testimonios que los cuenta de manera diferente a Alex Campos y él dice, cuenta con tanta frescura que fue violado y hay momentos donde decimos, Dios, ¿dónde estás? Porque estás permitiendo todo este proceso dentro de este proceso. Todo lo que me está pasando, me están escuchando bien, ¿sí? Sí, sí, Ah, ok, sí. Sí, gracias. perfecto. Eh, hay momentos donde dices, ¿dónde te metiste? Si ya identificamos todas estas raíces, eh, también la otra conclusión que llegábamos hace 8 días es que vamos a tener más que beneficios, libertad, sanación, una redención, vamos a mirar la vida diferente, vamos a tener una autoestima diferente. Miren, niñas, que yo hace unos días, hace un tiempo, estuve leyendo la vida de Job. Y uno dice, no, Job, pobrecito, o sea, era un hombre sin mancha, trabajador, vivía en santidad, pero mire que el pecado de Job era en su corazón. Y ahorita, miren, yo soy una persona que quiero, o sea, como que quiero que le estaba diciendo internamente a Adrianita eso, y el Señor me lo pone a contárselos y pues bueno, los voy a contar. Yo le contaba ahorita a Adrianita, ay Adri, a mí que me gusta todo perfecto y mira todo como que la cosa que se está presentando con el audio, con una cosa a la otra. Y el pecado de Job era la perfección, o sea, Job era una persona súper perfecta, que no quería nada, bueno, entonces me acordé ahorita de eso. Y el único perfecto es el Señor. El único perfecto es Dios. Y miren en esta cosa, de pronto uno dice, qué tontería, ¿verdad? Pero digamos que también como soy, como que me gusta, yo hablaba una vez a Eli, a Ariadne, yo le decía, si yo me esfuerzo para darle un buen informe a mi jefe, ¿por qué no me voy a esforzar para hacer una bonita presentación, para predicar la palabra o compartir algo de psicología, pero enfocado a mi Padre Celestial? O sea, entonces por eso digamos que lo veo, que quiero que todo, todo salga bonito, perfecto. Y finalmente no hay nada perfecto. O sea, nosotras no somos perfectas. El único perfecto es el Señor. Y aquí yo redarguía, yo dije, Señor, perdóname, porque el único perfecto eres tú. Él se agrada de lo que nosotros hacemos por Él, pero finalmente no hay nada perfecto. Nada, nada, absolutamente no hay nada perfecto. Y cuando logramos reconocer eso delante de los demás y reconocerlo, pues obviamente delante del Señor, pues Él nos sana esas heridas. Job era una persona que sí era intachable, tenía una familia muy bonita, tenía bien a su familia, con comodidad y eso, pero también era una persona súper orgullosa. Y esas son las pequeñas zorras que dañan nuestro corazón. Cuando tenemos beneficios al perdonar, tenemos compasión por los demás, tenemos una mejor salud, tenemos un mejor dormir, tenemos muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas que traen beneficio a nuestra vida. El Señor en Mateo 18, 21, 22 nos enseña que tenemos que perdonar 70 veces 7. Miren, niñas, que hay momentos en que uno se enfoca mucho en que este proceso no ha sido sencillo o cualquier otro proceso que tú estés viviendo en tu vida personal. Pero si a veces nosotros nos quejamos tanto es porque nuestro corazón no está sano. Nosotros tenemos que buscar un deleite delante del Señor y no apartar ese amigo. ¿Cuál es ese amigo? A Jesús. Jesús debe ser nuestro mejor amigo, nuestro consolador, nuestro confidente, nuestro amante, nuestro esposo, nuestro papá, todo, absolutamente todo.
Si el Señor no se acuerda de nuestros pecados, también nos enseña que no debemos de perdonar, no debemos acordarnos pues de esas manchas que le hayamos colocado en nuestra vida, porque finalmente Él es misericordioso y todos los días nos perdona. Miren, desglosé este versículo porque yo la verdad no lo había visto así. Todo esto lo saqué pues como ayudas de varias prédicas que vi del perdón. Y en Proverbios 17:9, la nueva traducción internacional dice, cuando se perdona una falta, el amor florece. Esa es la parte A de ese versículo. Y la parte B dice, pero mantenerla presente, o sea, ¿de qué nos está hablando la parte B? Pero mantenerla presente, ¿presente qué? Pues la ofensa. Ok, entonces sigo. Pero mantener presente la ofensa separa a los amigos íntimos. ¿Cuáles amigos íntimos? Nuestra familia, amigos, nuestro esposo, nuestra esposa, bueno, en el caso de los varones, jefes, padres, hermanos, la damita, OM, el gobierno incluso. Miren, yo hace poco acá en Colombia que estuvimos en las elecciones, no, o sea, ser una campaña, una batalla campal en las redes sociales, el uno contra un dirigente, el otro con otro, contra otro, y yo lo único que decía es, no quiero que quede fulano de tal porque en su corazón hay raíces de XY, tales cosas, y no quisiera que quedara. Finalmente Dios es soberano y todo lo deja y lo mueve a su acomodo y como mejor nos parece, es para nosotros. Y hasta en eso, hay veces que hasta peleamos con las redes sociales y gente que uno se pone a mirar como comentarios en redes, en la televisión y son una mano de pullas y uno dice, ¿en qué nos beneficia hasta pelear por un gobernante si es que el gobernante no va a decir, oye, gracias por pelear por mí? Y esas pequeñas zorritas chiquiticas es lo que daña nuestros viñedos. En la parte A dice, cuando se perdona la ofensa, florece ¿qué? Tu salud, viene paz, viene prosperidad y vienen todos los dones del Espíritu Santo. Paz, paciencia, benignidad, gozo, templanza, mansedumbre, fe. Absolutamente todo lo logramos desarrollar en nuestro corazón. Esta parte, yo nunca había leído en la nueva versión internacional este versículo de esta manera, o sea, desglosado así como se los estoy compartiendo, niñas. Y cuando entendemos que lo que decía ahorita el video que les compartí, siempre, ¿quiénes son las personas que nos causan esas primeras heridas? Si no somos nosotros mismos, son las primeras personas de nuestro primer núcleo, grupo primario de nuestra vida, que es obviamente nuestro esposo, hijos. Bueno, aquí me faltó hijos en este listado. Bueno, pero la familia, tus abuelos, tíos, primos, absolutamente todo eso. Pueda que, como contaba Alex Campos en el video, no es sencillo. Perdonar nunca va a ser sencillo. Es imposible perdonar. Hay gente que dice, pero es que yo cómo voy a perdonar con todo lo que me hizo. O sea, ¿yo por qué tengo que perdonar? Si es que él fue el que se fue, si es que él es el que está con otra damita, si estando embarazada me dejó, si me violaba, me golpeaba cuando llegaba tarde, tomado, me engañó hasta con mi mejor amiga, gente conocida, con un familiar, no sé cuál sea. Pero el Señor mira lo que nos da en también en esta nueva traducción viviente. Dice Salmos 86:5, vamos a leer detenidamente, dice, oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que pidan tu ayuda. Mira, si aún tú tienes dificultad en perdonar, pídele a Dios que te dé esa ayuda. Miren, niñas, cuando se fue mi esposo, él cuando se fue y empezamos a tener problemas en nuestro matrimonio, no fue que se hubiera ido con otra persona, no. Pero obviamente sí estaba pues coqueteando con otra persona.
Pero digamos que cuando se fue, para mí fue, o sea, yo decía, pero ¿cómo me viene a hacer esto a mí? O sea, a mí, Tatiana, o sea, ¿por qué? O sea, como que a mí me parecía increíble eso, o sea, yo como que yo decía, o sea, como que yo cerraba los ojos y lo que yo les digo de esa prédica que escuché antes de ver, a mí me pasaba igual, yo quería acostarme y llegaba y me despertaba y llegaba y empezaba a mirar como para todo lado mi cuarto y yo decía, oh por Dios, esto no era una pesadilla, o sea, realmente sí pasó y yo, oh por Dios, o sea, realmente sí está pasando, sí pasó en mi vida y yo decía, no, ay, por Dios, o sea, todo de verdad me parecía una mentira total. Eh, y cuando nosotros entendemos de que el Señor está dispuesto para perdonarnos, para ayudarnos, niñas, ahí es cuando Él viene a nuestra ayuda. Mira, Él dice, Él está dispuesto a perdonar, Él está dispuesto a perdonarte. Cuando nosotros entendemos también la revelación de la cruz del Calvario, niñas, es súper importante que estudien la revelación de la cruz del Calvario. Cuando tú entiendes que el Señor Jesucristo, por sus llagas, llevó tu dolor, cuando, cuando le colocaron la cruz de, perdón, cuando le colocaron la corona de espinas, entiendes de que se llevó todos tus malos pensamientos. Cuando entiendes la revelación de la cruz del Calvario, entiendes de que cuando lo punzaron en su costado, en su corazón, Él estaba sanando cada una de las heridas de tu alma. Cuando tú logras estudiar la revelación de la cruz, entiendes que todo lo que tus manos toquen es bendito, que todo lo que toca tus pies, porque la palabra del Señor dice que todo lo que toque la planta de tus pies es tuyo, es tu bendición. Cuando nosotros entendemos que hay libertad en la cruz del Calvario, niñas, eso es lo que nos ayuda a perdonar. ¿Qué debemos hacer frente a cómo pedirle a Dios de que nos ayude? Buscar primeramente el perdón de Dios, como la canción que les compartí. Eh, Cuando nosotros buscamos primeramente que Dios nos perdone, logramos ir a perdonar a otros. Porque cuando tú tienes una mala relación con tu Padre Celestial, o con tu padre terrenal, pues el 80-90% siempre esto ocurre cuando no has tenido de pronto una buena figura paterna, se te dificulta conectarte con el Padre Eterno, ¿sí? Se te dificulta conectarte con el Padre Eterno y ahí es cuando tenemos esa dificultad para relacionarnos con Él. Entonces, si ese es el caso, que te está costando ir a pedirle perdón a Dios, también tenemos que mirar entonces cómo fue la relación con mi padre terrenal. Yo, yo aparte de tener un padre terrenal, tengo un amigo, tengo mi mejor amigo, tengo un papá que me escucha, tengo un papá maravilloso. O sea, gloria a Dios por la vida de mi padre, porque ha sido un hombre intachable, ama a mi madre como no se, no se imaginan. Entonces, para mí de pronto eso fue fácil, entrar a la presencia de Dios y verlo también como mi papá, o sea, mi papá celestial, porque desde chiquita como que tenía una muy buena relación con mi papi. Entonces digamos que eso también me facilitaba. Pero si no es tu caso, no importa, porque de pronto el enemigo te está diciendo en este momento, usted como no tuvo papá, la abandonó, la dejó de chiquita, entonces usted no se puede relacionar con el Padre Eterno. No, mentiras, eso no es así. Debemos de buscar que nuestro Padre Celestial sea nuestro esposo, nuestro mejor amigo, nuestro amante, nuestro compañero, que sea nuestra guía, que sea ese ser que está día, mañana y noche con nosotras. Cuando nosotras entendemos que el Señor Jesús dio de todo en la cruz del Calvario para hacernos libres a nosotras, pues es más sencillo eh, soltar todo ese pecado y toda esa raíz de amargura, porque la falta de perdón trae amargura a nuestro corazón.
Cuando vamos a la cruz del Calvario y entregamos todas esas decretos, esa acta de decretos, podemos entregarle cada herida, decirle, mire, Señor, ¿sabe qué? Le entrego a mi esposo, le entrego a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, mis hijos, todo, le entrego todo, porque ya no pude con esto. O sea, para mí es tan difícil lograr perdonar que te entrego todo. También pedirle a Él que, así como nos perdonó, decidimos perdonar a los demás. Y hay momentos en que conozco que hay personas, y lo digo por experiencia propia, cuando yo decidí empezar a perdonar como todo este proceso con mi esposo, me determiné. Lo que pasa es que también soy muy, como que una de mis características a nivel personal son muy determinadas, o sea, lo que como que me propongo, lo hago, ¿sí? Entonces eso fue lo que también me ayudó a ir sacando tanto dolor, porque fui muy determinada. Determínate hoy, amada hija de Dios, determínate hoy. Mira, te puede venir a decir tu vecino, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tu mejor amiga, cualquier persona, no seas tonta, no seas débil, ¿cómo lo vas a perdonar? Si es que mira todo lo que te hizo. Yo te pregunto algo, si tú te tomas un litro de veneno, ¿a quién le va a hacer daño? ¿A ti o a la persona que te está dando ese consejo? A ti, ¿verdad? Eso quiere decir que esas voces no vienen del Espíritu Santo, no vienen del Señor Jesús. El Señor no quiere que tú te estés tomando ese veneno esperando que la damita o nuestro esposo o cualquier persona alrededor de tu vida que te haya hecho daño, pues esa no es la base, no es la idea de que tú estés llevando ese dolor. ¿Y cómo puedes empezar a sacar todo eso? Pues determinándonos. Pedir que nos dé el perdón necesario. Eso es súper necesario, pedirle perdón al Señor, porque mira que cuando nosotras entendemos que el perdón es necesario en nuestra vida, así la otra persona no me perdone, Dios ya se va a encargar de esa persona para que le ponga a sí mismo el perdón. Esto no es algo sencillo, es un proceso, pero que necesitamos, así como vivimos en la primera diapositiva, es una decisión voluntaria y consciente. Eso es el perdón. Cuando yo decido y soy consciente de que necesito perdonar, pues obviamente voy a ser libre. El llanto me hace libre. El llanto no es de débiles. Cuando nosotras logramos llorar, la psiquis, o sea, mi cerebro, genera las hormonas generan una adrenalina que te hace libre. Por eso cuando terminas de llorar, tú te sientes como si fueras una paloma, ¿verdad? Como que toda libre, como que, eh, como si estuvieras, ay, así pasmada, como elevada, como mareada, porque la misma lágrima hace que tu cuerpo se relaje, que tu cuerpo se haga libre, que tu alma quede liberada de tanto odio y rencor hacia cualquier otra persona, incluso hacia nosotras mismas. El amor o atrae o aleja. Miren, niñas, yo les voy a decir algo. Aquí hay dos cosas. Cuando nosotros estamos en este proceso, tus acciones o alejan más a la persona que tú amas, ya sea tus padres, hermanos, tu esposo, o los atrae o los aleja. Tú dirás, ay, no, ¿cómo así? O sea, tras del hecho de lo que está haciendo entonces mi esposo ahora también, entonces tengo que atraerlo. Claro que sí. Pues porque es que el Señor dice, si te lastiman en una mejilla, colócale la otra. ¿Para qué? Para que tú seas libre. Entonces, si nosotros, llámese la persona como se llame, si hay alguna persona que nos hace daño
y nosotros le respondemos con la misma ofensa, ¿eso qué va a hacer? Pues va a alejar a esa persona. Cuando nosotras tenemos una buena actitud, así nos contesten de mala gana, así nos miren o digan lo que digan, créanme que tarde que temprano el Espíritu Santo redarguye a nuestros esposos. Y eso nos va a traer a nosotras, ¿quién? A nosotras nos trae libertad. A ellos, amén, el Espíritu Santo ya se encargará de hablarles en su momento, de traerlos, pero es que este proceso que estamos viviendo no era para ellos, era para nosotras, niñas. Yo les voy a preguntar algo y cada una sinceramente se va a responder ahí donde estás. Si este proceso no se hubiera dado en tu vida, ¿tú hubieras tenido la necesidad de acercarte a Dios? ¿Acercarte a Jesús? Miren, niñas, yo creo que no. Y se los digo por experiencia propia. Yo llevo bastante tiempo en la iglesia, en el evangelio, más de, no sé, 10, 15, 20 años. Bastante tiempo de verdad. Y cuando yo me casé por la iglesia cristiana, sí, pero desafortunadamente dejé de servirle al Señor estando en la iglesia. Y pues no 100%, pero sí dejé de servirle. Y adicional a eso, como que dejé de congregarme como debería congregarme. Entonces, si se dan cuenta, si conociendo al Señor a veces cometemos ese error, obviamente tú estando con tu esposo, sin que hubiera pasado este proceso, difícilmente te hubieras acercado a los pies de Jesús, igual que yo. El Señor necesitaba traernos a enamorarnos en este desierto. Y hay que bendecir este desierto, no maldecirlo, no negarnos, no quejarnos de este desierto. Este desierto hay que bendecirlo día, mañana y noche. Día, mañana y noche. La libertad la hallamos siempre en la cruz del Calvario, niñas. Y para terminar, Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. En San Juan 6:37, 38, en la versión Reina Valera, dicen, no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. El Señor nos manda una vez más a perdonar, porque el Señor sabía que por más doloroso que sea cualquier proceso, Él quería que nosotros tuviéramos un corazón libre de amargura, libre de pecado, libre de todas esas cosas que nos dañan. El Señor quiere que nosotras tengamos un corazón bondadoso, que si nosotros podamos darle amor a alguien y alguien nos da amor, pues nosotros también. Y para terminar, lo que yo les mencionaba aquí de ir a la cruz del Calvario, cuando nosotros vamos a la cruz del Calvario, este es el regalo que Dios nos da. Colosenses 2:14, 21. Él anula toda acta contraria, porque yo siempre pongo el ejemplo de que, Señor, pero ¿cómo va? Venga Jesús, pero ¿cómo va a bendecir a esas niñas de allá Inspira si ni siquiera son capaces de perdonarse en ellas mismas o perdonar a fulano, fulano? Niñas, no es sencillo. O sea, el perdonar nunca va a ser sencillo, porque entonces yo pienso que el mundo no estaría como está. Yo pienso que si fuera sencillo perdonar, pues no viviríamos con tantas angustias y cosas en nuestro corazón. Y hay momentos, niñas, que hay personas que han pasado tantas cosas difíciles y uno les da una sonrisa de oreja y oreja a oreja que uno dice, pero ¿cómo hicieron para lograr perdonar tantas cosas? Pero el Señor es fiel, bondadoso y Él nos da esas fuerzas. La palabra del Señor dice que aquel que se sienta débil, le pida ayuda a Él. Aquel que se sienta cansado, que le pidamos a Él que renueve nuestras fuerzas. Él nos puede dar esa ayuda para lograr perdonar a aquellas personas que nos hayan hecho daño. Entonces, niñas, gracias. Mi Adri, gracias por toda tu ayuda.